Me llamó la atención que en Guatemala se discutiera nuevamente sobre el problema de la informalidad, al cual le habíamos dedicado muchas horas en los años 80, porque en realidad en Sudamérica las discusiones hoy día son más primarias, menos elaboradas, frente a los problemas de la democracia en Venezuela, en Ecuador, en Bolivia y las amenazas que pueden existir en otros países. La discusión política y económica o de política económica es una discusión bastante simplista que gira en torno a estatizar o no, a colectivizar o no algunos medios de producción. Por eso cuando me sugirieron o me pidieron venir a hablar sobre la informalidad, acepté de muy buen grado. Mucho se habla sobre este tema y mucho se discute, pero creo que es indispensable aclarar, por lo menos definir, por lo menos llegar a un acuerdo acerca de qué estamos hablando cuando utilizamos la palabra informal, ¿no? Porque desde el punto de vista de la teoría, tanto en las ciencias económicas como en el derecho o en la antropología y la sociología, cuando se habla de informal se habla de muchas cosas diferentes, ¿no? Ustedes tienen una discusión con los antropólogos y para ellos la informalidad es un fenómeno cultural que se refiere más bien a expresiones culturales minoritarias, excepcionales o en franca posición de disenso frente a culturas mayoritarias en una sociedad. Igualmente con los sociólogos asocian formalidad o informalidad con pobreza, ¿no? Y hacen sus discusiones respecto de la pobreza en torno al concepto de informalidad. Los abogados, cuando les interesa el tema, se preocupan más por el cumplimiento de la ley o no, y consideran que los informales son pues gente que no obedece las leyes y causa un gran daño al país y a la actividad económica. Y los economistas tienen muchas maneras de entender el fenómeno. Una posición mayoritaria ha sido definir el problema de la informalidad en función de la escala de la producción y bajos niveles de productividad. Hay mucha literatura sobre este tema y la preocupación en América Latina es importante, esencialmente por las altas tasas de informalidad. Yo me sorprendí un poco el día jueves que tuvimos un debate en el auditorio de Alberdi, cuando el profesor Hugo Maúl presentó algunas tablas, alguna información respecto de la informalidad guatemalteca. Es muy elevada, pensé que se había reducido con los años, pero de acuerdo con la presentación que nos hizo Hugo, es superior al 70%. Significa que si la producción equivale a 100, hay 70 más que se ha producido informalmente. La relevancia y la importancia de la informalidad resulta absolutamente incuestionable. En el caso peruano, la informalidad era muy elevada, un porcentaje semejante al de Guatemala, ¿no? Pero en los últimos 15 años, particularmente, la economía peruana ha tenido un comportamiento bastante notable. El Perú ha llegado a ser, luego de que en los años 80 fuimos el enfermo de Sudamérica, con una guerra civil, una guerrilla maoísta llamada Sendero Luminoso y procesos de hiperinflación, se convirtió en la economía estrella de Sudamérica. Ha tenido las más altas tasas de crecimiento de toda la región en los últimos 15 años, ¿no? Entonces, claro, eso ha producido, sin duda, un incremento en la formación de capital, un incremento en el ingreso. Han habido reformas institucionales importantes que se hicieron en el país, que si bien no son perfectas, de alguna manera todo el fenómeno económico habido en el Perú terminó reduciendo la informalidad, pero no vayan ustedes a pensar que desapareció. Teníamos tasas guatemaltecas cercanas al 70%, hoy día son del 50%. Entonces hemos pasado de 70 a 50, claro, se ha reducido, pero todavía la informalidad involucra por lo menos al equivalente a la mitad de la producción del país. Es notoria y notable. Entonces, yo diría que para empezar tenemos que tener en claro qué es la informalidad. Hay muchas definiciones, yo no pretendo excluir ninguna. Además, cada ciencia social tiene su aproximación al problema y todas ellas son perfectamente válidas. No hay fenómeno unicausal,
Desconfíen siempre del que les plantee una explicación unicausal de los problemas. Lo que yo quiero compartir con ustedes hoy día es una aproximación a la informalidad desde el punto de vista del análisis económico del derecho, que es la disciplina que yo practico y lo que yo dicto en clase. ¿No? Desde el punto de vista de la teoría económica del derecho, del análisis económico del derecho, la informalidad tiene una característica muy particular. De este punto de vista, nosotros definimos la informalidad de la siguiente manera, ¿no? Son informales, sugiere la teoría económica del derecho, aquellas actividades donde las personas directamente involucradas, así como la sociedad en su conjunto, están mejor si la ley nominalmente aplicable al caso es violada que si es cumplida. Esta, llamémosle definición de informalidad, pretende destacar el hecho siguiente. Todos los involucrados y la sociedad en su conjunto están mejor si esa ley se viola a que esa ley se cumple. Y quisiera desarrollar el argumento. De hecho, la producción guatemalteca no es 100. Hemos dicho que hay 70 más. Para empezar, la producción guatemalteca es mayor, pero las cuentas nacionales revelan. Podría ser mayor sin duda, pero si se cumpliera la ley solo sería 100. Y en realidad es 170, si hemos de creer a las cifras que nos ha presentado los estudios que he mencionado. Igual en el caso peruano hay 50 más que producen los informales. ¿Cómo es posible que violar la ley beneficie? Me podrían preguntar. En teoría, deberíamos suponer, abogados y economistas, que la ley es para protegernos, de manera que violarla, incumplirla, debiera perjudicar tanto a las personas involucradas como a la sociedad en su conjunto. Eso es verdad, pero no siempre. Porque puede haber circunstancias en que el costo de cumplir la ley exceda al beneficio y que termine tratándose de una ley económicamente ineficiente. En esas circunstancias, ¿cumplir la ley es económicamente eficiente? ¿Cumplir la ley nos beneficia? La teoría económica, haciendo un análisis positivo de los hechos y no normativo, sugiere que no, y que no toda ley tiene que cumplirse. Dependerá de qué ley y con qué tipo de características. Durante mucho tiempo los economistas y los abogados hemos vivido de espaldas, y eso ha sido un grave error. Los abogados han tendido, por falta de conocimiento económico, nadie los educó en teoría económica, a considerar que el derecho es gratuito, que no hay ningún costo en obedecer una norma jurídica, sea consuetudinaria o legal. El derecho es gratis. Y los economistas han cometido un pecado análogo, pensar que el derecho es una condición constante en sus modelos económicos. Ambos han estado equivocados. El derecho no es gratuito, nada lo es. No tengo que convencerlos de ello, ustedes lo saben perfectamente. Pero el derecho tampoco es una condición constante. Uno no puede presumir que en todo lugar, por ejemplo, se cumplen los contratos. Uno no puede presumir que en todo lugar la propiedad está definida. Tampoco que se reparan los daños causados a terceros o a otra parte. Presumirlo es cometer un error y es llegar a conclusiones equivocadas. La relación entre el derecho y la economía felizmente ha sido explorada y de alguna manera elaborada muy ardientemente a partir de los trabajos de Ronald Coase, al que probablemente ustedes han leído. Naturaleza de la empresa, su famoso artículo de 1937, y el mito del costo social del año 67, son artículos seminales a partir de los cuales empieza un tratamiento muy notable de la teoría económica aplicada a las normas jurídicas. Hoy día no cabe duda que el derecho tiene consecuencias económicas y que no da lo mismo cualquier sistema económico.
y cualquier sistema jurídico, ¿no? Las instituciones jurídicas tienen consecuencias económicas, no da igual cualquier ley. ¿Por qué? ¿De qué depende? Esencialmente de un hecho fundamental que yo quisiera plantear como una tesis esta mañana. La legalidad en general es costosa. La ley es costosa. No solo cuesta la ley misma, ¿no?, a la que por lo general le prestamos atención. Por ejemplo, si la ley crea un impuesto, ustedes tienen un IVA, creo, igual que nosotros le decimos IGB, pero es el mismo impuesto. La tasa peruana es 19%, así que no se quejen de la suya. Un IVA del 19%, claro, le preocupa a los gerentes financieros de las empresas, porque dice eso me cuesta 19%. Sí, pero te cuesta más que 19%. ¿Cuánto más? El tiempo y la información necesarios para cumplir con ese impuesto. Las prestaciones sociales. No sé cuáles hay en Guatemala, me temo que deben ser como las peruanas, pero en el Perú las prestaciones sociales son complejas y muchas. Un estudio que hizo la Universidad del Pacífico en el Perú las valorizó y dijo que en una planilla, ¿no?, lo que cuesta la planilla laboral de una empresa, si usted paga 100 soles de salarios en el Perú, tiene que pagar 48 soles más en prestaciones sociales, que van desde vacaciones pagadas, indemnizaciones, compensación por tiempo de servicios, jubilación, fondo de pensiones, seguro social, las prestaciones de salud, estabilidad laboral, etcétera. Una serie de prestaciones sociales. Claro, el financiero de la empresa le dirá, esto me cuesta 48%, la planilla me cuesta 48% más. Pero también le cuesta algo más que el 48%. Le cuesta el tiempo y la información necesarias para cumplir con las normas laborales. Entonces, en análisis económico del derecho, ¿qué es lo que se sostiene? ¿No? Que el costo de la legalidad, independientemente del contenido de las leyes, se puede expresar en tiempo y en información. Es la cantidad de tiempo e información necesarias para cumplir con las leyes, representa el costo de las leyes. Si ustedes tienen leyes muy complejas y muy difíciles de cumplir, porque demandan mucho tiempo, tramitando permisos, licencias, consiguiendo autorizaciones o manteniéndolas en el tiempo, esa legalidad, esa ley será costosa, muy costosa. Si, por el contrario, lo que se exige es mucha información para poder cumplir con una norma legal, esa norma legal será muy costosa. Dependerá de la evaluación que hacen los ciudadanos, la obediencia de la ley. Será una decisión racional más, como cualquier otra. Los ciudadanos, al momento de evaluar qué norma jurídica utilizan para desarrollar sus negocios, verán cuál es el costo de cumplir con la ley. Además del costo directo, verán este costo, no digamos adicional, sino implícito, el tiempo y la información. Es muy importante que le demos el valor al tiempo y a la información. El tiempo es uno solo. Muchas veces en teoría económica y más aún en el derecho, creemos que el tiempo no tiene ninguna importancia, cuando el tiempo es el recurso más escaso de todos. Salvo Santo Tomás, enterrado en Madrás, en la India, que tenía el don de la ubicuidad, ninguno de nosotros lo tiene, por desgracia, de manera que solo podemos hacer una cosa a la vez. Lo que dedicamos para una cosa, no lo dedicamos a otra. Hay una oportunidad que sacrificamos. Entonces, cuando usted le pide al ciudadano una gran cantidad de tiempo para cumplir con la ley, le está creando un costo. Porque él deja de trabajar, deja de atender sus asuntos, deja de estar en su casa, deja de dedicarse a su negocio para cumplir con la ley. Si no lo puede personalmente, contratará a alguien, pero al final, a través de un precio, habrá encontrado una persona que le provea un servicio sustitutorio para cumplir con la ley. Y todo eso es costoso. Piensen en la información necesaria para cumplir con las leyes.
Ustedes estudian economía, felizmente, no son abogados. En mi caso, lamentablemente, me he pasado la vida educando y lidiando con abogados. Yo les propongo que lean, no conozco mucho el derecho guatemalteco, pero se parece en todas partes. Propongo que lean la ley del IVA, ¿no? Y me dicen si la entienden. Y después se pongan a pensar en un ciudadano guatemalteco común y corriente, un campesino, ¿no?, de provincia, a ver si puede entender lo que eso dice. No lo entiende nadie. Las leyes tributarias, en todas partes, son escritas además de tal manera que nadie la entienda. Porque de eso se trata, que te equivoques. Para así la administración tributaria ganar siempre y poderte sancionar. El desconcierto es mayor si ustedes le preguntan a los especialistas, que no te solucionan el problema. Vas y preguntas a un tributarista y te dice una cosa. Y le preguntas al otro y te dice exactamente la contraria. Y si le preguntas a tu contador, es una tercera opinión. Porque contadores y abogados nunca están de acuerdo, se detestan muy cordialmente desde el principio de los tiempos. Entonces, al final, tú quedas en gran desconcierto como ciudadano, tratas de entender las normas jurídicas y difícilmente las entiendes. La información no está disponible en el mercado, tienes que buscarla. Tienes que descubrir cuál es la ley que se debe aplicar. Eso no lo conoces y todo es muy costoso. En términos de tiempo e información, independientemente de lo que la ley te obligue a hacer. ¿Cuál es la consecuencia? La consecuencia es que si tú tienes un derecho, una ley costosa, sencillamente puede suceder que haya personas que no estén en posibilidad de obedecerla. Hay tres momentos, diría yo, culminantes, claves, en las cuales uno debe examinar el nivel del costo de la legalidad. Al entrar a los mercados, las llamadas barreras de acceso, permanecer dentro de los mercados y al salir de los mercados. La situación no necesariamente es homogénea. En el Perú, por ejemplo, las barreras de acceso casi no existen, ¿eh? Se eliminaron las licencias, los permisos, hay muy pocos hoy día. Entrar a los mercados es, comparado como era el Perú hace 20 años, mucho más fácil. Pero los costos de permanencia dentro del mercado siguen siendo muy altos. Permanecer como una empresa legal en el Perú es difícil. 30% de impuesto a la renta, 19% de impuesto general a las ventas y una multitud de impuestos colaterales. Y además, 48% de carga laboral. ¿Qué hace mucha gente? De repente entró al mercado porque le eliminaron las barreras y no se puede quedar en el mercado legal. Deserta del mercado formal hacia la informalidad por el alto costo de la permanencia dentro de los mercados formales. A ese costo, 48% de la planilla, yo soy un industrial, tengo una de dos, una de tres. Primero, no contrato a nadie. Segundo, contrato informalmente, ¿no? Y veo a través de algún mecanismo que no sea de la relación laboral, un contrato, por ejemplo, de prestación de servicios, o alguna fórmula que me permite escapar del costo de la planilla. O tercero, lo que hacen todos, ¿para qué voy a contratar a una persona? Me compro una máquina. Y el resultado es que las leyes laborales terminan distorsionando el mercado laboral y la inversión. Porque las empresas peruanas, no sé si ocurre en Guatemala, sospecho que podría, tienen una, entre comillas, sobreinversión en bienes de capital. Es más barato comprar una máquina china que no tiene prestaciones sociales que dar empleo a los pobres. Todo eso es atroz. Porque termina produciendo, a través de barreras legales, un proceso de discriminación que perjudica a las personas que menos recursos tienen. No basta con examinar las barreras de acceso, tampoco las de permanencia. Ambas son muy importantes. Es indispensable también examinar la salida del mercado. Muchas veces cuando se discute de informalidad se dice, no, mira, hay que eliminar las licencias. Sí, es importante, pero no basta,
Porque si eliminas las licencias y mantienes un sistema tributario irracional y un sistema laboral ineficiente, provocas informalidad. El caso peruano, todavía tenemos 50 o 54% de informalidad según las encuestas más verosímiles, los cálculos más verosímiles. Sigue siendo elevada, naturalmente. Ahora el problema no está en la entrada al mercado, está en la permanencia en el mercado. Pero no basta examinar los costos de la legalidad en estas dos circunstancias. Es indispensable examinar la salida de los mercados. Quebrar es sustancial. Una empresa, una persona, un empresario, una institución insolvente debe poder salir del mercado. Porque la solvencia económica es de orden público en una economía de mercado. El que fracasa o el que estafa, el que quiebra real o fraudulentamente, deben salir del mercado. Las acreencias deben satisfacerse. De otra manera el mercado no funciona. Si no puedes salir de los mercados, hay un costo de la legalidad imposible. En el Perú eso se ha mejorado muy poco, lamentablemente. Nadie quiebra, pues. Una vez que estás ahí, ya está. O no le pagas a nadie al final y tampoco quiebras. No sales de los mercados. En las economías desarrolladas, no solo es fácil entrar, es fácil salir. En Estados Unidos ustedes habrán visto las encuestas, ¿no? Las cifras, estadísticas relativas a las quiebras de las empresas. Quiebran tantas como nacen. Cada año quiebran tantos bancos como aparecen en Estados Unidos. Porque entrar y salir del mercado, el flujo dentro del mercado, es libre. Y un sistema legal tiene que tratar de minimizar sus costos para permitirle a los factores de producción organizarse libre y racionalmente dentro de los mercados. Ya admitir que la legalidad es costosa, creo yo que sería suficiente para persuadir a mucha gente. Yo me daría por satisfecho si os convenzo a ustedes, por lo menos, que como estudian economía piensan que el derecho es una condición constante. Y finalmente también creen que es gratuito. O sea, cuando lo piensan bien se dan cuenta que no. Pero nadie les ha hecho advertir que el derecho es costoso. Que una sociedad anónima es costosa, pues. Organizar una sociedad anónima cuesta, pues. No solo te cuesta el capital, cuesta, en términos de costos de transacción, armar el negocio. Finalmente, tiempo de información. Pero demos un paso hacia adelante. Partamos como tesis de sostener que la ley es costosa, que hay un costo de la legalidad. La pregunta que nos podríamos hacer a nivel teórico, con consecuencias políticas, como veremos, es una pregunta, creo yo, importante. ¿A todos les cuesta igual? ¿Esos costos de la legalidad son homogéneos? ¿Se podría hablar de un monto monetario así? ¿A todo el mundo le cuesta, qué sé yo, 15 soles o 15 dólares cumplir con la ley? Si nosotros entendemos que el costo subjetivamente considerado es la oportunidad sacrificada para hacer algo, yo creo que vamos a entrar a una etapa superior en la discusión respecto de la informalidad que es importante dar. Una definición de costo es la oportunidad sacrificada. El costo de esta clase no es lo que le han cobrado por estar aquí. El costo de esta conferencia es lo que podrían estar haciendo ustedes de no estar aquí. Podrían estar, qué sé yo, tomando un café, almorzando, durmiendo, paseando a su perro, yendo a otra clase, viendo un partido de la Champions League, no sé, cualquier otra cosa. Estar aquí es costoso. Si vas a tomar tu refacción, ¿no? Un pequeño almuerzo, claro, es costoso. ¿Comiste una hamburguesa? ¿No comiste un hot dog? ¿Cuál es el costo de la hamburguesa? ¿Lo que pagaste por ella? No, ese es su precio. El costo de la hamburguesa es el hot dog. Lo que sacrificaste. Hasta las decisiones más personales son costosas. Piensen por un minuto. ¿Cuál es el costo de tu enamorado?
El otro, pues, con el que no estás por estar con él. Subjetivamente considerado, todo es costoso, nada es gratuito. Todo tiene un costo y dentro de la lógica de la preferencia, nosotros decidimos, evaluamos subjetivamente los costos y los beneficios de las cosas para tomar decisiones. Las personas tienden a hacer lo que creen que las favorece y tienden a evitar lo que creen que las perjudica. El cálculo de costo y beneficio no es una operación matemática, es una operación psicológica. No responde a la lógica de la razón, responde a la lógica de la preferencia. Yo escojo esto porque me beneficia, yo creo que me beneficia psicológica, personal, monetariamente o lo que fuere. Todos los elementos que componen mi valoración subjetiva entran a la hora de determinar los costos y los beneficios. Si entendemos de esa manera el costo, el sacrificio que hacemos, yo les pregunto, ¿a quién le cuesta más cumplir con la ley? ¿Al pobre o al rico? Lamentablemente, la respuesta es fácilmente deducible. Cumplir con la ley le cuesta siempre más al pobre que al rico. Porque, dice la teoría económica, hay una relación inversamente proporcional entre el costo de la legalidad y el ingreso de la población. Si tú ganas menos, te cuesta más cumplir con la ley. Si ganas más, te cuesta menos. El sacrificio que hacen las personas pobres para cumplir con las leyes es mayor que el sacrificio que hacen las personas más acomodadas. Esta observación no solo permite sacar conclusiones respecto de la ineficiencia de las instituciones jurídicas. El derecho es costoso, ya está, pero no solo es costoso. Esos costos y beneficios son asimétricos, inversos al ingreso. Terrible desde el punto de vista de la pura eficiencia. Si el derecho es costoso y si además ese costo es inverso al ingreso, eso es un problema gravísimo en cualquier sistema jurídico, un problema económico implícito en los sistemas jurídicos. Es indispensable para mejorar la eficiencia de los sistemas jurídicos reducir el costo de la legalidad. Porque de otra manera estamos segmentando el país, pues, creando espacios divididos de gente que cumple con la ley y gente que no cumple con la ley, porque no puede, no porque no quiere, no por ignorancia. Ya eso de por sí, ya eso de suyo, como diría don Armando de la Torre, es muy grave desde el punto de vista económico. No tengo que convencerlos de ello. Pero sí quiero introducirles un elemento adicional desde mi punto de vista personal, aún más peligroso. El hecho de que la legalidad le cueste más al pobre que al rico, no solo plantea un problema de eficiencia, sino un problema de legitimidad política. Una ley costosa es también una ley ilegítima. Los pobres no pueden cumplir las leyes costosas, es decir, las desobedecen. ¿A qué nos lleva? A una crisis de autoridad. La gente no cumple el derecho porque no puede, con lo cual desacata. Y al desacatar, el Estado democrático tiene un problema gravísimo. Empieza a separarse de sus electores, porque no atiende a sus necesidades ni expectativas. El resultado, la gente, como no cumplen las leyes y no obedecen al gobierno, sino cuando les conviene, rápidamente forman parte o se vuelven cómplices de las aventuras autoritarias. ¿Por qué creen ustedes que los venezolanos terminaron aplaudiendo, eligiendo y reeligiendo hasta la muerte a Chávez? ¿Qué les importaba si no cumplían la ley? Mejor un gobernante providencial que te regala las cosas. El alto costo de la legalidad puede destruir el Estado de Derecho, quitándole legitimidad a la democracia.
y favoreciendo aventuras autoritarias de todo tipo. Hay implícita una crisis de legitimidad en los sistemas institucionales irracionalmente costosos. A dos personas iguales no les cuesta lo mismo cumplir con la ley. La misma ley le cuesta diferente a dos personas iguales, porque cada uno sacrifica cosas distintas para cumplir con ella. Piensen por un minuto en una ley elemental, el reglamento de tránsito. Una multa, ya está. 100 soles, 100 quetzales, no sé cuánto es. En fin, 100 soles. ¿No? ¿A quién le cuesta más pagar los 100 soles? ¿Al que gana 1000 o al que gana 10? Obviamente al que gana 10. El costo de la legalidad afecta más a los pobres que a los, no digamos ricos, pero a los que tienen más. ¿Cuál es el resultado de eso? Ineficiencia y pérdida de legitimidad. Miren la tragedia, hablando ya de política económica. Ustedes habrán escuchado tantas veces a legisladores, ministros, políticos, proponer normas, por ejemplo, redistributivas, bajo la hipótesis de que a través de esas normas se favorece la justicia social. No hay ninguna razón, siguiendo la teoría económica, para suponer semejante cosa, es todo lo contrario. Esas normas redistributivas, por ejemplo, que pretenden o que se inspiran en la realización de la justicia social, en realidad lo que hacen es elevar el costo de la legalidad y perjudican a los pobres, no a los ricos, o perjudican menos a los ricos. Todo es costoso, también les cuesta a los ricos cumplir con la ley, también los que tienen más ingresos tienen que desperdiciar dinero obedeciendo una ley inútil, pero le cuesta más a los pobres que a los ricos. El resultado es un sistema que, además de ser ineficiente económicamente, es ilegítimo políticamente. Y eso es una bomba de tiempo. Porque finalmente los informales son más, pues. Y en toda sociedad, aún las no democráticas, ganan las mayorías. Puestos en la tensión de quién va a terminar triunfando, simplemente tenemos que hacer la constatación de quiénes son más. Y si son más los que no cumplen con la ley, tenemos que preguntarnos, ¿quién está mal? ¿La ley o la gente? Yo tiendo a pensar que la ley, que tanta gente no puede equivocarse, porque la decisión no es racional, no se necesita conocimiento técnico, filosófico, jurídico para cumplir con las leyes, sino conocimiento práctico. Eso no me conviene, señor, no lo puedo obedecer. No lo puedo cumplir, me es muy costoso. Puestos en esa tesitura, los ciudadanos en el referéndum diario del mercado evalúan si cumplir la ley les beneficia o no. Y si el costo de cumplir la ley excede a su beneficio, sencillamente no la cumplen. Y si por el contrario encuentran beneficioso cumplir con ella, la cumplen. Y de esa manera se desplazan de la formalidad a la informalidad y de la informalidad a la formalidad. Las actividades son las formales o las informales, no las personas. Hay alguna gente que tiende a pensar que los informales son ciertas personas que caminan por la calle. En realidad los informales somos todos, y los formales también, porque dedicamos una parte de nuestra actividad a la formalidad y alguna a la informalidad. Puede haber un banquero perfectamente formal que no declare pues una parte de sus ingresos y se dedique a actividades informales, pues. Pero puede pasar exactamente lo contrario, que un industrial clandestino, un artesano que tiene una fabriquita ilegal de ropa, deposite sus ingresos en los bancos. Y el informal también desarrolla actividades formales. Por eso la determinación y medir la informalidad es tan complejo. Acá el profesor Coll es un especialista en esos métodos de medición de la informalidad y se los habrá explicado. Yo no tengo ni el conocimiento ni la capacidad para invadir sus terrenos. Pero sí les puedo sugerir una reflexión de carácter más general respecto de la informalidad. Y creo que como economistas es importante
es lo importante que ustedes estén expuestos a la importancia del derecho y yo como abogado estar expuesto al conocimiento económico. Creo que el diálogo entre abogados y economistas debiera ser más intenso. Hay un muy famoso artículo de Richard Posner, uno de los discípulos del profesor Coase, uno de los padres fundadores del análisis económico del derecho, donde se pregunta si en un futuro, a raíz de la globalización y del gran desarrollo mundial de los mercados, no aparecerá una nueva carrera que sea un poco la fusión de la economía y el derecho, ¿no? En el siglo XIX la economía se enseñaba en las facultades de derecho. ¿No? Smith era profesor de derecho civil. ¿No? Eso se perdió. En el siglo XVIII, ¿no? En el siglo XIX se enseñaba la economía en las facultades de jurisprudencia. Eso se perdió con la especialización, la utilización de los métodos cuantitativos, el positivismo jurídico. Nos separamos los abogados de los economistas. Yo creo que esa separación profesional y epistemológica le ha causado mucho daño a la libertad. Posner sugería en ese artículo que de repente iba a aparecer en el futuro algo que él llamaba la jus economía, una nueva carrera, y que se iba a estudiar juntos, que los abogados y los economistas se iban a reunir nuevamente a estudiar juntos, porque la separación de las dos disciplinas era esencialmente un error, nos hacía ver el mismo fenómeno fraccionadamente. No sé si llegaremos a ver la aspiración de Coase, pero no tengo duda de que es importante conocer, creo yo, la perspectiva del análisis económico del derecho para ustedes, estudiosos y estudiantes de la economía. En conclusión, porque el tiempo se nos ha terminado, no sé si habrá algunas preguntas después, ojalá que tengamos unos minutos, pero en conclusión, yo quisiera dejarles dos tesis, dos hipótesis, humildemente. Nada más que tesis, dos hipótesis. Ahí está, ¿no? Se las pongo para discusión, para beneficio de todos y análisis. Primero, el derecho es costoso, no es gratuito y no es una condición constante. No pueden dar por supuesto que las normas jurídicas rigen en todas partes. Pero no es así. Y es costoso. Independientemente del mandato mismo, cuesta en términos de tiempo e información. Dos, segunda hipótesis, le cuesta más a los pobres que a los ricos. Hay una relación inversa entre el costo de la ley y el ingreso. Sean pues precavidos cuando proponen una norma legal. Analicen sus consecuencias. Tengan claro que un derecho ineficiente es también un derecho ilegítimo. Estoy seguro que muchos de ustedes tendrán en Guatemala, para beneficio de este lindo país, cargos de responsabilidad empresarial en el mundo privado y cargos de responsabilidad política en el gobierno. Ojalá que tengan claro estos temas para cuando deban asumir responsabilidades tan elevadas. Por ahora, confiemos claramente en que la informalidad es consecuencia de una estructura institucional ineficiente, pero a la vez es un fenómeno cargado de mensajes positivos. Los informales son gente que trabaja honestamente. Los informales reivindican la propiedad privada. No saben qué es, pero la practican. Los informales usan la empresa privada, son empresarios. Las mayores escuelas de negocios no están en las universidades, están en las calles de América Latina. Ahí aprende un campesino, una persona humilde, aprende lo que es un balance, aprende lo que es un flujo, aprende lo que es un stock. Es una escuela de negocios. Aprende a comprar y a vender, descubre lo que es un precio, descubre lo que es un costo. Esa escuela maravillosa de libertad e iniciativa empresarial no puede dejar de desconocerse, admitiendo sus limitaciones y sus múltiples problemas, que son consecuencia de la discriminación legal creada por un sistema jurídico costoso y, por tanto, ineficiente e ilegítimo. Muchas gracias. Pues yo estaba de acuerdo con usted en lo que dijo de que la ley del IVA pues es bastante compleja, ¿verdad? Aquí en Guatemala y los impuestos, y pues nosotros estamos estudiando auditoría, ¿verdad? Algunos que estamos aquí presentes, y nos hemos dado cuenta que las reformas tributarias que han implementado penalizan más a las personas pobres, ¿verdad?
que a las personas más ricas. Entonces quería preguntarle, que dado esto, ¿verdad? ¿Usted cree que, dado que, por ejemplo, aquí en Guatemala el sistema tributario es tan complejo y representa un costo legal demasiado alto, ¿usted cree que la solución sería un impuesto único o qué podría hacer para no ser tan compleja el sistema legal? Bueno, nunca hay una sola respuesta, ¿no? Por supuesto, yo favorezco impuestos más bajos, generales, ¿no? Y no estos sistemas, por ejemplo, con impuestos progresivos a la renta o al valor agregado, que han demostrado ser pues, profundamente ineficientes, con tasas aún más bajas, ¿no? En términos políticos, muchas veces se pregunta cómo solucionar el problema de la informalidad, ¿no? Y la pregunta que te hacen es si hay que formalizar a los informales y cómo lograrlo a través de reformas tributarias, regímenes de excepción especiales para micro y pequeña empresa. Yo soy un enemigo de eso. Yo creo que no hay que formalizar a los informales, sino hay que informalizar a los formales. ¿Cómo así? Reduciendo el costo de la legalidad. Pues lo que tienes que hacer no es incorporar a los informales a través de mecanismos de excepción. Lo que tienes que hacer es reducir las exigencias del mecanismo general, para que todos se beneficien compartiendo una misma ley eficiente y legítima, ¿no? ¿Y eso cómo se consigue? Eliminando regulaciones, ¿no es cierto? Regulando eficientemente donde sea indispensable hacerlo, reformando las prestaciones laborales y, por supuesto, con una reforma tributaria que sea realmente eficaz. Bueno, que está muy claro que uno recauda más cuando baja los impuestos y no cuando los sube. Pero hay que persuadir pues a los políticos y que no tengan miedo de eso, ¿no? ¿Cómo cree usted que debería de comportarse un impuesto que, como usted lo dijo, que no perjudique más a los que tienen menos que a los que tienen más? O sea, ¿de qué forma debería de comportarse un impuesto que cumpla con esto? Que es, creo que es un problema. Yo creo que los impuestos proporcionales, en tasas proporcionales bajas, son los mejores, los que menos distorsiones causan, ¿no? Un poco la propuesta de Steve Forbes del flat tax. No sé si a eso te referías cuando hablabas de un impuesto único. En el Perú no hay, lamentablemente, un impuesto único, pero si tuviéramos que crear algún impuesto o confiar en alguno, preferiría en impuestos de tasas proporcionales, sin discriminaciones, bajas, ¿no es cierto?, en lugar de impuestos complejos de administrar, como el valor agregado, o francamente contraproducentes como el impuesto a la renta, ¿no? Creo que hay abundante experiencia de eso. Y vas a recaudar más, es decir, si soy un estricto fiscalista, yo bajaría la tasa en lugar de subirla, voy a recaudar mucho más porque aumenta el consumo, pues, ¿no? La gente va a consumir más, entonces, si bien el impuesto unitario es menor, como va a haber más transacciones, el Estado va a ganar dinero, va a ser un gran negocio, ¿no? Un filósofo árabe en el siglo XIV escribió los prolegómenos a la historia universal, se llamaba Ibn Khaldun. Esta universidad tiene un centro, me parece, en honor de él. Él fue el que hizo por primera vez esa observación, que uno para recaudar más no tenía que subir la tasa, sino bajarla. No, eso después Arthur Laffer y economistas contemporáneos ya lo formalizaron en una curva, pero es una observación que la ciencia fiscal conoce desde la Edad Media, ¿no? Lo admirable es cómo los políticos no creen en eso, ¿no? Cuando tanto la teoría como la práctica demuestra que eso es lo que funciona, ¿no? Hay que persistir, hay que persistir. En Adam Smith también está. También está, ¿no? Por ejemplo, igual, independientemente si se logra bajar el costo de que una persona se vuelva formal, estando el costo bajo, ¿qué incentivo va a tener esta persona siendo informal para pasarse a formal si vuelve a tener que pagar un poco más? O sea, ¿qué incentivo se le da para que deje ese paraíso que ha tenido de no pagar nada, ahora estar pagando un poco, aunque sea? Porque en realidad no es un paraíso. La informalidad tiene también costos muy importantes. El principal es la desprotección. El informal no tiene sus propiedades registradas, el informal no tiene acceso al crédito. Lo que paga el informal por usura es carísimo. Aún así es informal, porque en su cálculo personal, como no cumple con los requisitos legales para conseguir crédito, es la única manera que tiene de seguir operativo. Pero si se vuelve formal y entra a un mercado en igualdad de condiciones, por lo menos legales,
lo más probable es que encuentre líneas de crédito que lo favorezcan. Hay muchos incentivos. La informalidad no es una situación de costo cero. No hay situaciones de costo cero. Así como no hay una física sin gravedad, ¿no? Igual, por lo menos dentro de la Tierra, ¿no? Igual no hay una economía de costo cero. También la informalidad tiene costos que son muy importantes, ¿eh? Tiene que buscar que el gasto sea lo suficientemente bajo para que el costo de oportunidad de pertenecer a la formalidad sea más grande que no pertenecer. Por supuesto, y eso será siempre un cálculo subjetivo. Siempre habrá gente que no cumple con la ley, ¿eh? Siempre ocurrirá, pero ya no será la mayoría. El punto es que no sea la mayoría, por las ineficiencias y problemas políticos que he indicado, ¿no? Pero, ¿usted no cree que lo primero que se debería hacer es reformar las instituciones para que ya no sean extractivas? O sea, porque lo que hacen... ¿Las qué, perdón? Las instituciones, o sea, del gobierno. Ya. Porque, por ejemplo, pues las reformas tributarias se aprueban y todo porque de plano hay alguien, pues el gobierno quiere recaudar más porque pues el presupuesto se va a menos mayor y tiene incentivos para hacerlo. Pero ¿cómo logra hacerlo? Es decir, tú quieres un gobierno que no le cobre a la gente. Bueno, habría que desaparecer el gobierno, ¿no? Como creo que fue Bastiat el que dijo, ¿no? Que el gobierno era un método desarrollado para que unos vivan a costa de los demás, ¿no? Digamos, mientras tengas un Estado habrá que financiarlo. Y tienes varias maneras de financiar al Estado. Una es sencillamente a través del robo, como fue en la Edad Media, que los señores feudales te lo quitaban. Y otras más racionales a través de los impuestos. Después, es un mal menor. Digamos, hay que buscar el mal menor. Por supuesto, si uno comparte una filiación anarquista, soñará con un mundo sin Estado. Pero es un sueño, ¿no? Mientras tanto, tendremos un Estado y habrá que buscar la manera de organizarlo mejor. No será el first best, como dicen los americanos, pero será un second o un third best, ¿no? Hay alguna forma mejor de organizarse siempre, ¿no? Bueno, nuevamente les agradezco que lo inviten.